Déjame saludar a mi buen amigo Jesús Lemus. Jesús Lemus es autor de muchos de los libros que nos van contando la historia que pocos se atreven a contar. Autor recientemente de El Licenciado. Mi querido Jesús Lemus, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Mi querido Vicente, gusto saludarte, un saludo también para Toño, con el gusto siempre de estar aquí contigo para platicar el tema del día que haya que desahogar, mi querido Vicente, ahora que hay tantos y que bueno, surge a la palestra este tema de los montajes, ¿no? Pero bueno, aquí estoy a tus órdenes, mi querido Vicente, un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Oye, mi querido Jesús, me imagino que ha de significar una mentada de madre que tenga los reflectores y que de alguna manera siga dedicándose a esto, un personaje tan nefasto como Carlos Loret de Mola, cuando hay periodistas como tú que han pagado con cárcel, con persecución, incluso que han amenazado se ha amenazado su vida por decir la verdad, sin máscaras, sin montajes. Tú estuviste en prisión por culpa de los García Luna y de los Calderón, obviamente de manera injusta. ¿Qué te pasa por la mente cuando te enteras de estas cosas, como las de Loret de Mola? Pues la verdad es que sí da coraje porque eso revela las injusticias del México en el que vivimos y el México que todavía, bueno, se intenta recomponer en este momento, pero que todavía tiene sus tirlangas por todos lados y que no encontramos cómo se pueda recomponer esto. Y vemos concretamente, mi querido Vicente, en el aspecto periodístico, lo injusto, lo apasionante que es este oficio, tú no me vas a dejar mentir, pero también lo injusto que es en algunos momentos, porque como tú bien dices, en México no nada más yo, ni tú, somos muchos, somos cientos, tal vez miles de periodistas los que hemos tenido que pagar de alguna o de otra forma el ejercer nuestro derecho a la labor informativa, frente a otro grupito, un grupúsculo de selectas personas beneficiados del sistema que, bueno, con todos los reflectores, todo el dinero, se han posicionado como los periodistas de México, cuando en realidad no es eso, ¿no? Tú bien lo dices, nos ha tocado pagar pues con cuerpo prácticamente ejercer esta labor, y eso es lo que realmente encabrona, lo que molesta. Y ahorita que mencionabas precisamente a este personaje, Lord Montajes, pues bueno, de recordarte y decirle a toda nuestra audiencia que hay un sitio que hice exprofeso ahora que estaba haciendo el licenciado y con el apoyo de HarperCollins, hicimos un sitio web que se llama el licenciado www.ellicenciado.mx, en donde justamente ahí, mi querido Vicente, están muchas de las facturas que cobró Televisa, donde se detallan, ahí están los documentos, no hay de que me lo dijeron, de que me lo contaron, ahí están los documentos de cuánto era lo que cobraba Televisa por los programas de Loret de Mola para que se hiciera ese mítico actuar del gobierno federal contra el gobierno del narcotráfico. Entonces, ahí está plasmado, es imposible que hoy diga Loret de Mola que él no sabía, que no estaba enterado, cuando él sabía precisamente de esas facturas. Digo, ahí están, y son facturas de millones de pesos, y donde cobraban por 100 miles de pesos por una sola mención de una detención, y fue el caso, entre otros muchos, el de Florence Cassés, el montaje de Florence Cassés, por el que se cobró, y ahí yo agrego a todo lo que ya has informado, y aquí está contenida la información en el licenciado, mi querido Vicente, sobre cómo fue que se triangulaba el manejo de la información ahí dentro de Televisa, en el equipo de trabajo de Carlos Loret de Mola, justamente a través o por instrucción de Max Cortázar. Max Cortázar era el enlace directo de García Luna con los directivos de Televisa, y de ahí bajaba la instrucción. O sea que concretamente en el caso de Florence Cassés, desde un día antes, en la tarde-noche, Max Cortázar pidió el servicio de información del noticiero Primero Noticias, y para que se hiciera la transmisión en vivo de ese montaje que, bueno, hoy nos tiene ocupados. Y ahí están las facturas
concretamente muy bien, muy claramente mostradas de cuánto cobró Televisa y por supuesto de cuánto fue la participación económica de Loret de Mola en este caso, que hoy dice que no sabe, bueno, o sea, a lo mejor no sabía de dónde venían los ingresos, pues, será pues que uno, mi querido Vicente, como pobre que es y como jodido que está, pues sabes perfectamente cuando te pagan los 100, los 200 pesos por la nota, de dónde viene, ¿no? Pero claro, no creo que él no haya sabido de dónde venían los millones de pesos que le correspondían por comisión por hacer este tipo de trabajos, pero te digo, ahí están las evidencias y ahí están para que las refute cuando las quieran refutar. Pues yo por eso digo, cualquiera que sea el panorama, si Loret de Mola sabía de los millones o no sabía y Televisa era la que cobraba, pues lo mismo da en el sentido de que Televisa sigue gozando de muchos millones de la publicidad oficial, algo que yo repudio, y Loret de Mola se sigue haciendo la víctima. Oye, mi querido Jesús Lemus, déjame comentarte algunas declaraciones en torno al general Cienfuegos y me das tu opinión. Dice Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, que México expresó su descontento a Estados Unidos por no haber informado del caso Cienfuegos, por no haber compartido información en el caso del exsecretario de la Defensa Nacional en tiempos de Peña Nieto. Señaló que ese país debió informar sobre las investigaciones que se le seguían en el gobierno anterior. También el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera que no se pueden destinar recursos del presupuesto para la defensa de detenidos en Estados Unidos, como el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, por lo que descartó pagar abogados de Cienfuegos en Estados Unidos y que solo tiene asistencia consular. Y una declaración que a mí en lo particular me llamó la atención. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que su homólogo, el republicano Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, le consultó si nombrar o no a los carteles de la droga como organizaciones terroristas, lo que habría permitido pues a ese país intervenir en suelo mexicano, y reveló que él mismo, o sea que Andrés Manuel López Obrador le pidió a Trump que no lo hiciera. De estas notas, de estas declaraciones, dame tu reflexión, dame tu opinión, querido Jesús. Sí, mi querido Vicente, pues primero sobre la postura de Ebrard, que bueno, si hay descontento, él manifiesta un descontento de la administración federal por no haberse avisado en tiempo y forma al gobierno mexicano sobre la detención del general Cienfuegos. Pero esto básicamente se debe, y déjame decirlo de esa forma, mi querido Vicente, se debe a que dentro del ejército, lo sabemos claramente, hay una cúpula de gobierno de los generales que están en una especie de cofradía, que se protegen entre ellos, por supuesto. Muchos de ellos, por supuesto, dentro de muy poco serán mencionados en el caso del juicio de general Cienfuegos, y son ellos los que están haciendo una especie de, como lo han venido haciendo, están haciendo una especie de manita de puerco al presidente López Obrador, pues para que ceda sus pretensiones. Mira, ya hemos visto cómo el ejército, de manera casi invasora, ha pasado su función constitucional, que es la de la seguridad y la de la garantía de la seguridad nacional, y ha pasado más allá. Ahora es constructor de aeropuertos, ahora construye bancos, o sea, ahora se dedica a otras actividades que antes pues no tenía por qué hacer. Lo que pasa es que hay negocios dentro de esas actividades oficiales del gobierno, y pues por supuesto que el Estado, que se está convirtiendo, por supuesto que el ejército, que está convirtiendo en una especie de Estado dentro del propio Estado, pues, y es muy peligroso, pues por supuesto que están reclamando más participación, y siento que están haciendo presión al propio presidente de la República, a su equipo de colaboradores, para seguir teniendo mayor presencia nacional. Solo así podemos entender, mi querido Vicente, la postura del presidente López Obrador, que en un principio dijo el ejército sale de las calles y se regresa a sus cuarteles, y luego después, de manera extraña, muy extraña, pues se han dado las circunstancias de que hoy el ejército sigue haciendo la labor de vigilancia en las calles, ya con un marco constitucional más regulado, y por supuesto que sigue haciendo la rematerialización de la guerra contra el narco de Felipe Calderón, luego la continuación de Enrique Peña Nieto, pero esto es, te digo, por intereses desde adentro del gobierno, y por supuesto, desde adentro del ejército, y por supuesto que el ejército está viendo a uno de sus cofrades que está, pues, por supuesto, detenido y procesado allá en Estados Unidos, y quiere que
quiere que opere el aparato gubernamental en defensa de este general, pues que está más que demostrado y está más que evidenciado históricamente y en términos periodísticos su relación con el narcotráfico. Yo siento que por ahí puede ser que están haciéndole presión y por eso la postura de Marcelo Ebrard, que manifiesta un descontento del gobierno mexicano por la secrecía con que se llevó la investigación contra el general Cienfuegos. Pero en realidad yo siento, mi querido Vicente, que es un manejo, es una posición política que está manejando el propio ejército mexicano. Con relación a lo que dices, que Trump, sobre la declaración o no de los grupos del narcotráfico en México como terroristas, pues más allá de la declaración, Vicente, déjame decirte que lo que dice el presidente Donald Trump, yo no estoy muy de acuerdo nunca con su postura de este presidente, pero en el sentido de declarar a los grupos narcotraficantes de México como terroristas, pues tiene mucho sentido. O sea, quienes vivimos en México, quienes sabemos de esa cercanía, quienes vemos cómo se mueve el narcotráfico, entendemos plenamente que han pasado la actividad ilícita del trasiego de drogas y de la aplicación de una delincuencia organizada o un crimen organizado, como tú quieras, para convertirse realmente en grupos terroristas, porque cada vez hay grupos en México, pues que aparte de que tienen el poderío económico y el poderío bélico y por supuesto la cantidad de elementos para ejecutar acciones de terror contra la población, pues también cada vez se está cimentando el elemento que faltaba, que es el principio ideológico. Ahora las organizaciones criminales ya no nada más son grupos u hordas que se reunían para delinquir y trasegar drogas y hacer negocios ilícitos, no. Ahora también hay principios ideológicos fundamentados en estas organizaciones, que es lo que hace que tengan el cariz de realmente una organización criminal. Te pongo el caso concreto de los Caballeros Templarios. Los Caballeros Templarios dejaron de ser una organización criminal nada más así como así, para formarse en una organización, en una escuela, en una institución prácticamente, con una ideología bien cimentada, porque ese es el principio de los grupos terroristas, que no nada más infunden el terror por el terror mismo, sino que infunden el terror con un principio ideológico. Y en el caso de los Caballeros Templarios, pues acuérdate que ellos tienen un bautizo, una iniciación, una incorporación al grupo, es más bien todo un ritual ceremonioso entre pagano y religioso de la Iglesia Católica y de la masonería, que los convierte en miembros de una secta. Y entonces ese principio, esa formación ideológica que se da en los Caballeros Templarios, también la vemos en grupos en algunas células criminales de los Zetas, donde hay también iniciaciones de ese tipo. Entonces creo que sí está muy centrado el presidente Trump al señalar a los grupos de narcotráfico en México como terroristas, porque tienen todos los elementos y finalmente han causado terror. Pues ¿cómo se puede entender que cuelguen 5 o 10 sujetos sobre un puente en una de las avenidas principales de las principales ciudades, o que decapiten en videos y los distribuyan en redes sociales? ¿Cómo se puede pensar eso, mi querido Vicente, si no es para generar el terror? Entonces creo que sí está centrado el presidente Trump en el sentido de declarar terroristas. Y yo pienso que digo, no tengo elementos para juzgarlo de otra forma, que el presidente López Obrador no creo que se haya opuesto a esa declaratoria de grupos terroristas al narcotráfico. No sé de dónde saldría la versión, por supuesto, pero yo pienso que el presidente López Obrador, por supuesto, que está informado por parte de los órganos de inteligencia del gobierno mexicano, que los grupos terroristas en México, los grupos de narcotráfico en México, sí son pues realmente grupos terroristas porque están causando terror. Todos tenemos miedo salir a horas de la noche, caminar caminos o carreteras, porque tenemos miedo de enfrentarnos precisamente con estos grupos. Pero Jesús, es el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera quien señala que él le pidió a Donald Trump, por las repercusiones que puede tener una declaratoria de ese tipo, que no se declarara como terroristas a los grupos del narcotráfico, nada más para aclarar, ¿no? Perdón, lo que pasa es que hoy sí me perdí la mañanera, como no tengo el internet ahorita en estos momentos, yo sí me perdí la mañanera, no supe exactamente dónde. Pues sin duda alguna el presidente, yo creo que está viendo, como en todos los casos, está viendo por el bienestar, la tranquilidad y la pacificación del país.
está viendo por un país pues armonizado prácticamente, y lo que menos necesita ahorita México en este momento, eso sería justamente una declaratoria de este tipo, que a esto nos agregaran que en México tiene la misma cantidad de cárteles, son grupos terroristas. Entonces hablamos por lo menos de que México tendría 14 cárteles o 14 grupos terroristas, peor que Irak, peor que Afganistán, peor que Líbano, por ejemplo. Entonces eso sería una situación que vendría a darle al traste a la economía nacional con las inversiones extranjeras. Yo lo veo desde ese sentido del presidente, que de manera política ha preferido pues mantener, por supuesto, la paz y la calma entre los mexicanos, diciendo, hey, PM, no son terroristas, el señor Trump está mal, pero sin duda alguna creo que eso está pues muy distante de la realidad. Finalmente sí son grupos terroristas, mi querido Vicente, sí son grupos que están promocionando el terror como una forma, como una bandera para hacerse presentes en la sociedad mexicana. Oye, mi querido Jesús, déjame cambiar de tema porque esto es importantísimo. ¿Te has puesto a pensar, has analizado qué hay detrás de estas declaraciones del grupo de gobernadores de la Alianza Federalista? ¿Cuáles serían las razones de los gobernadores, por ejemplo, de Aguascalientes, de Nuevo León, de Michoacán, de Jalisco, que quieren romper el pacto federal? Y te lo pregunto porque el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, básicamente dijo que el pacto fiscal, el actual pacto fiscal, es de tiempos de Calderón y lo aprobó el PAN, y que le da causa sorpresa que ahora cuestionen, y con justa razón. ¿Qué hay detrás de todo esto, Jesús? Mi querido Vicente, fíjate que ese tema, y yo coincido prácticamente con lo que señalaba ahorita Mario, el presidente nacional del PAN, Mario Delgado, que es el grupo de la ultraderecha que está reaccionando y está buscando miles de pretextos de alguna forma para tratar de resquebrajar más el país, que no lo pudieron resquebrajar cuando fueron gobiernos, ¿no? Pero sin duda alguna la confrontación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales que integran la llamada Alianza Federalista, que finalmente pretenden el rompimiento del pacto federal, va en aumento. Los gobernadores de Aguascalientes, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, como tú bien dices, ya han anunciado consultas a la población de esas entidades para determinar si se lleva a cabo o no un proceso de independencia económica con relación al gobierno del presidente López Obrador. El hecho, mi querido Vicente, es histórico. Desde 1847, cuando los estados de la península de Yucatán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo intentaron separarse del gobierno central, no se registraba un intento de esta naturaleza. Antes, en 1840, los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila intentaron conformar la llamada República de Río Grande, te habrás de acordar, sin lograrlo. Igual que sucedió en 1835, cuando también el estado de Zacatecas hizo el mismo intento de independencia sin lograrlo. Bueno, bajo ese contexto de no empatar con la política económica del gobierno del presidente López Obrador, hoy los gobernadores Martín Orozco Sandoval de Aguascalientes, Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León, Silvano Aureoles Conejo de Michoacán y Enrique Alfaro Ramírez de Jalisco han comenzado un movimiento social al interior de sus estados para buscar el aval de la población a fin de materializar una separación, al menos económica, del gobierno federal. Pero Vicente, ¿qué es lo que ha motivado a estos gobernadores para revivir el espíritu separatista que históricamente ha demostrado lo inviable de este proyecto? Pues casi nada, solo la necesidad del dispendio económico y la negativa de aceptar controles más eficientes desde el gobierno federal para hacer un manejo más transparente de los recursos entregados por la federación. Y es que hasta hoy, al menos desde las administraciones de los presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los gobiernos estatales habían venido manejando de manera discrecional los recursos económicos aportados, los que se aplicaban sin ningún tipo de transparencia ni rendición de cuentas, siempre bajo la óptica particular de los gobernadores en turno. Ahora que el gobierno federal de López Obrador ha determinado que los recursos que se otorguen a los estados deben ser escrupulosamente vigilados para evitar su desvío o malversación, y a fin de que estos dineros no terminen en el peculio de algunos funcionarios o particulares, es que al menos estos 4 de los 10 gobernadores estatales de la llamada Alianza Federalista han decidido iniciar un proceso de rompimiento con el Pacto Federal. ¿Pero qué es el Pacto Federal, Vicente? Es un acuerdo entre el gobierno federal y los gobiernos estatales que data desde 1824.
el que fue concebido para promover el desarrollo equitativo de todos los miembros de la federación, todos los estados, a través de la redistribución equitativa de recursos económicos, en el que el gobierno federal y los de los estados asumían corresponsablemente acciones y programas que permitían mitigar la disparidad en el desarrollo de todos los mexicanos. A decir de los 4 gobernadores que han iniciado el movimiento separatista, la política de control transparente de los recursos que propone el presidente López Obrador atenta contra el derecho al libre manejo de los fondos aportados por la federación a los gobiernos locales, por lo que en su iniciativa de independencia económica al menos plantean no aportar más recursos vía impuestos al gobierno federal y viceversa, no recibir vía programas federales más recursos del gobierno central. Pero realmente no saben lo que están haciendo estos gobernadores, mi querido Vicente, porque de darse esa situación, los más afectados serán los propios gobiernos estatales y municipales, pues el 86% de los municipios de las entidades que están dentro de la Alianza Federalista no generan suficientes recursos locales para el sostenimiento de sus actividades de gobierno. La mayoría de los municipios de Aguascalientes, Nuevo León, Jalisco y Michoacán, solo por poner un ejemplo, dependen para sus programas de gobierno de las aportaciones federales. En el estado de Aguascalientes, solo los municipios de Aguascalientes y Jesús María son autosostenibles con los recursos que generan allí mismo a través de impuestos locales. Los otros 9 municipios dependen completamente de las aportaciones que hace el gobierno central a través de programas federales. En Nuevo León, únicamente los municipios de Monterrey, García, General Escobedo, Guadalupe, Mier y Noriega, San Nicolás de los Garza y San Pedro Garza García tienen la capacidad de sostenerse con los recursos que captan localmente. Los otros 44 municipios dependen íntegramente de sus programas de gobierno gracias a las aportaciones que hace el gobierno federal. Caso similar, en proporción al menos, ocurre en Michoacán, donde los municipios de Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Jacona, Zitácuaro y Tacámbaro son los que no requieren de fondos federales al tener resueltos sus programas de gobierno con la captación de recursos locales. Pero en los otros 106 municipios de la entidad se mantiene un déficit entre lo que captan de impuestos contra lo que gastan en sus nóminas públicas, por lo menos. Por lo que hace al estado de Jalisco, son los municipios de Guadalajara, Chapala, Puerto Vallarta, Tlajomulco de Zúñiga, La Barca, Zapopan, Piguamo, San Juan de los Lagos, Tlaquepaque, Tonalá y Zapotlanejo. Solo son estos los únicos autosostenibles. Los otros 114 municipios que operan en sus programas locales solo con el apoyo de recursos que aporta el gobierno federal. Pero el mal manejo que los gobiernos estatales han hecho históricamente de los recursos que aporta la federación se evidencia en un solo indicador, mi querido Vicente: la deuda pública de las entidades, la que no solo refleja la ineficiencia en el manejo de los recursos, sino que también esconde los pasivos acumulados en cada ejercicio fiscal. Por eso es la preocupación. Los 10 estados que integran la llamada Alianza Federalista se encuentran ubicados como los primeros entre los más endeudados del país. Por eso se entiende el descontento de los gobernadores que se niegan a una fiscalización más puntual por parte de la Federación sobre los recursos que en lo sucesivo se les aporten desde la Ciudad de México. De los 4 gobiernos estatales que han anunciado consultas a la población para concretar el rompimiento del pacto federal, Nuevo León, Michoacán y Jalisco se encuentran entre los primeros 8 estados con mayor deuda pública, mientras que Aguascalientes se ubica en el lugar número 24 de las 32 entidades. De acuerdo al reporte trimestral sobre deuda de las entidades federativas en los municipios, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, hasta julio de este año, Vicente, el estado de Aguascalientes mantenía una deuda pública de 2.937 millones de pesos, lo que hace que cada habitante de esa entidad esté endeudado con por lo menos 2.161 pesos. El estado de Jalisco mantiene una deuda actual de más de 27.123 millones de pesos, la que ha venido en evolución ascendente desde el 2010, cuando su deuda se ubicaba en 22.123 millones de pesos, lo que hace que al día de hoy cada jalisciense mantenga una deuda de 3.262 pesos. En Michoacán, la deuda pública también ha venido en aumento muy acelerado desde el 2010. En ese año el déficit de las finanzas estatales era de más de 10.070 millones de pesos. A julio del 2020, la deuda estatal de Michoacán ya se ubica en más de 18.123 millones de pesos, lo que hace que cada habitante de esta entidad
tenga una deuda de por lo menos 3,835 pesos. Y finalmente, en el estado de Nuevo León, hasta julio de este año, la deuda pública era de más de 71,000 millones de pesos, misma que en el 2010 apenas se ubicaba en 33,000 millones de pesos, casi la mitad. Al día de hoy, cada habitante de Nuevo León, si se distribuye la deuda entre la población que tiene con instituciones bancarias y con el mismo gobierno federal, pues deja a todos los neolonenses endeudados con más de 14,456 pesos. Por eso es, Vicente, pues se entiende la inconformidad y este intento de romper con el gobierno federal, pues porque los gobernadores, estos bravucones que aspiran y suspiran por el pasado, pues quieren seguir manoteando el presupuesto como lo vinieron haciendo durante administraciones del PRI y del PAN, y que entonces el gobierno federal pues disimulaba y se volteaba para otro lado, cuando no, también recibía una parte de ese pastel que se repartía, mi querido Vicente. Pues nos acabas de pintar de cuerpo entero a estos personajes. El interés tiene pies, decía mi nana, que en paz descanse, mi querido Jesús, y pues todo este ruido que abruma en ocasiones a la ciudadanía tiene que ser calmado con un baldazo de realidad fría. Sin duda, creo que a veces la falta de información o el exceso de fake news también pues nos está afectando como sociedad, y es aquí, creo yo, Vicente, donde entramos pues los que hacemos el periodismo independiente, a los que no recibimos la nómina de ninguna institución, y por supuesto que no tenemos los grandes convenios económicos con las instituciones oficiales. Es la labor que nos toca hacer, irle mostrando pues a la gente lo poquito que alcanzamos también nosotros a ver y que también podemos hacer. Oye, mi querido Jesús, pues estamos al pendiente de más información. Por cierto, vamos a despedir pidiéndole a la gente que te apoye en tus espacios independientes, Jesús. Gracias, mi querido Vicente, y no me quiero despedir sin agradecerte primero el detalle de las mañanitas del día 27. Bueno, ya llegué a los 50, ya me siento así viejo, mi querido Vicente, pero con muchas ganas de seguir trabajando y muy agradecido por tanto amor, tanto cariño que me han brindado aquí en Sin Censura, tanto tú como toda nuestra audiencia que me escribe y me manda mensajes y me mantiene ahí muy pegado, siempre en contacto con ellos, cosa que agradezco siempre. Y decirte, bueno, que ya llegará el momento, por supuesto, deja que pase la pandemia, hay que destapar unas buenas botellas de mezcal y vamos haciendo una fiesta en la playa, mi querido Vicente. Así es de que ya dijo. Ahí estamos al pendiente, te agradezco mucho el detalle y estoy a tus órdenes siempre. ¿En dónde estás en redes sociales, Jesús? En redes sociales, Vicente, me encuentran en Facebook como Jesús Lemus Barajas y en Twitter como @LemusBarajas. Ahí me encuentran. Estoy escribiendo también para el semanario digital Ángel Metropolitano, y también colaboro de manera frecuente para Los Ángeles Times. Ahí encuentran mi información, ahí me pueden seguir, ahí estoy en contacto con todos ustedes, Vicente. Claro que sí, mi querido Jesús, te mando un abrazo y pronto esta pandemia nos dará la oportunidad de celebrar juntos tu cumpleaños. Dios quiera, mi querido Vicente, estamos pendientes, un abrazo. Gracias, es Jesús Lemus, periodista de a pie, encarcelado en tiempos de Calderón, de García Luna, por decir la verdad, autor de su más reciente libro, es El Licenciado, para que lo busquen en su librería favorita. Y nada más para aclarar, sí, obviamente, cuando dijo Mario Delgado, presidente nacional del PAN, yo me di cuenta, pero pues es obvio que se refería a Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, y bueno, hay cosas que son obvias y que creo que no necesitan aclaración, pero si ustedes de los puros, pues ahí está la aclaración y la disculpa.